Y ahora en Radio América, Conexiones Comunitarias del Condado de Prince George. Un programa presentado por el gobierno del Condado de Prince George para informar a la comunidad latina de los recursos disponibles, nuevas iniciativas e información importante para que usted y su familia se mantengan conectados. Aquí da inicio Conexiones Comunitarias del Condado de Prince George. Queda con ustedes la presentadora de este programa y enlace latino del Condado de Prince George, Alison Flores. Buenas tardes, amigos. Estamos muy felices de darle la bienvenida a nuestro programa al aire con Radio América. Este es su programa Conexiones Comunitarias del Condado de Prince George, presentado por el gobierno del Condado de Prince George. Únase a nosotros cada 2 miércoles a las 3 de la tarde para conocer los recursos del Condado de Prince George, nuevas iniciativas e información importante para que usted y su familia se mantengan conectados. Soy su presentadora y enlace latino del Condado de Prince George, Alison Flores. Muchas gracias por su sintonía. Para nuestro programa hoy tenemos a 2 invitadas muy especiales. Con nosotros vamos a tener a Jackie Rohn, que es la gerente del Departamento de Servicios de Familia, la División de Violencia Doméstica y Trata de Personas. También tenemos a Arlene Joel, directora ejecutiva de Community Advocates for Families and Youth. Bienvenida, Arlene. ¿Cómo estás? How are you? Welcome How are you? to the show. Thank you so much. So today we're going to be doing, talking about October, which is Domestic Violence Awareness, and we will be doing live translations. So I will, and we also have Miss Jackie. How are you, Miss Jackie? Great. So let's go ahead and kick it off with the Department of Family Services. For our listeners who may not be familiar with the Department of Family Services, could you share with us who and what you do? So, I'm Jackie Rohn with the Department of Family Services, and I am the manager for the Domestic Violence and Human Trafficking Division. And the division is largely responsible with the coordination of outreach and education on the 2 topics, domestic violence and human trafficking. We also provide some services to survivors of domestic violence and work with all of our nonprofits in Prince George's County that provide services to both of those entities. Entonces, para traducir lo que compartió Ms. Jackie, que es con la Oficina de Servicios para la Familia, es que primariamente se encarga de informar a la comunidad sobre los servicios y recursos que tienen para cuando se trata del tema de violencia doméstica y también de trata de personas. Y también dan algunos servicios y conectan a los residentes que tal vez sean víctimas de violencia doméstica con esos recursos. Ahora lo vamos a preguntar también a la señora Arlene cuáles son los servicios, quién y qué hace su organización sin fines de lucro. So Ms. Arlene, if you could share with us who and what Community Advocates for Families and Youth does. Okay, so we're known in the community as CAFI, and we're a social services agency working with anyone who's impacted by crime in Prince George's County, kind of like a social emergency room. So people kind of understand what are the next steps once the law enforcement does show up on a scene, and, what can they expect from there? Okay. Entonces, lo que la señora Arlene compartió es que su organización es más conocida como CAFI, que se encarga de servicios sociales y específicamente para las personas que han sido impactadas por un tipo de crimen. Y es como la organización que las personas van después de interactuar con la policía o hacer un reporte. Ellos son el siguiente paso, digamos, en ese proceso. Mm-hmm.
Y vamos a ir a la otra pregunta ahora. A veces las víctimas de violencia doméstica pueden no ser conscientes de que lo que están viviendo es abuso. ¿Cuáles son algunos de los tipos de abuso? So often victims of domestic violence may not be aware that what they are experiencing is actually abuse. Could you share with us, either one, what are some of the types of abuse? Any like red flags or anything that someone should be aware of? Sure. So I'll go first. Okay. There are several types of abuse. There's physical abuse. There's emotional abuse. And, of course, the physical abuse is what we usually think of when we hear domestic violence. That's when individuals show signs physically, whether Black and Blue have been injured due to the abuse. There is emotional abuse, which in many times is the most long-lasting form of abuse, because people can often be dehumanized mentally. And when someone tells you you're ugly or no one else wants you for a long period of time, you actually can believe that. And it takes a lot of counseling and self-awareness to bring an individual out of that space. Economical abuse is sometimes known as financial abuse. And that is when individuals sometimes actually can work but do not have access to their funds. And sometimes it's actually when they are not allowed to work, which means they're kind of put in a position where they have to rely on the abuser for basic things like food and medication. And I know an additional, it is part of emotional abuse, because one of the red flags that we often look out for are situations where there's been children back to back, 1, 2, 3, 4, because that could also be a form of abuse in terms of keeping the power and control over that survivor. So sometimes when we see that, we're encouraged to have a conversation with that person, see if they understand what their situation may be. So lo que hemos oído, I'm just going to translate real quick, diferentes tipos de abuso. Puede ser como lo físico, los moretes que podemos ver en el cuerpo, emocional, abuso, que a veces eso es lo que dura más largo, ¿verdad? Que necesitamos ir a un consejero para poder otra vez sentirnos con valor, digamos, alguien que ha estado trabajando por bastante tiempo para decirnos que somos feos, que nadie nos quiere, cosas así. Necesitamos ese apoyo para poder sentirnos bien otra vez, para poder superar eso. El abuso económico, digamos, si alguien no te deja trabajar, entonces sos completamente dependiente de ellos, o tal vez trabajas, pero no te dan acceso a tu dinero. Entonces tienes que pedir permiso para comprar comida, ropa, para tu vivienda. Y también un tipo de bandera roja, digamos, a veces que se ven en casos, es personas que son forzadas a tener hijos uno después del otro. Entonces, que no hay como la oportunidad de como un descanso, pero sino que la persona te está forzando a tener hijos después de uno y uno otro. Puede ser una forma de control también. Another form of abuse we've seen is spiritual abuse, where individuals are sometimes not even allowed to go and worship, or they use the scriptures of their particular faith to keep them in an abusive relationships that hold power and control of another individual. También otro tipo de abuso que se ve es el abuso espiritual, entonces donde la persona no te deja ir, tal vez ir a la iglesia, al servicio, estar con otros, y también a veces usan la misma cosas que oyes en la Biblia, tal vez la importancia de familia, cosas así, para mantenerte en una situación abusiva, parte de mantener el control.
So those are really good, good red flags to be aware of, especially since folks in the Latino community can be very religious as well. And so sometimes that guilty of I need to keep my family together can keep sometimes individuals in unsafe and unhealthy situations. So those are really, really good points. So our next one of the things that we've seen and that I've heard too from residents who maybe are experiencing abuse or have in the past is they may fear leaving because they're scared to report. Either they don't know how to, there may be a language barrier, there may be a situation of concern because of their immigration status. Are there services for residents who speak another language? And I'm just going to translate the question really fast too. Una cosa que he oído es que a veces los residentes, personas que tal vez estén pasando o conocen a alguien que están pasando por una situación donde están siendo abusadas o abusados, tienen miedo porque tal vez no sepan cómo reportar, tal vez haya una barrera del idioma o tienen miedo por el estado migratorio. Entonces ahorita estamos preguntando si existen servicios para los residentes que hablan otro idioma. Well, first of all, by law, status cannot come into the picture when a person is a victim of crime. So whether it's law enforcement coming on the scene, status does not prevent that person from receiving the services or anything like that. All of our services are offered in English and Spanish, and most agencies throughout the county, they also have access to the language line. So regardless of the language barrier, there should be an opportunity and the ability to be able to communicate. Even law enforcement, they have a list of other law enforcement partners and what language they speak so that they're able to get someone on a scene to help support that survivor. And most of, go ahead and translate. Sorry. Entonces la señora Adeline compartió con nosotros que por ley, si el estatus migratorio de alguien no afecta reportar un crimen. Entonces, si usted o alguien que conocen es víctima de un crimen, siéntase con confianza de contactar la policía y hacer un reporte, porque eso no es parte del proceso. También cuando se trata de la barrera del lenguaje, el condado y también otras agencias tienen el servicio que se llama Language Link, que básicamente es un servicio para poder conectar con las personas que hablan otro idioma fuera de inglés, que se puede hacer por teléfono. Le ponen a alguien que hable su idioma, si es español o si es portugués, francés, lo que sea, y ahí puede comunicarse con alguien que le va a ayudar y le va a dar los recursos que necesita para salir de esa situación. Okay. And I was just going to add, in most cases, even for our local 211 hotline, as well as the 800 national hotline for domestic violence, they have bilingual staff that can help any individual that gives them a call. And most of the members of our nonprofit network also have bilingual staff, as does Miss Arlene. Mm-hmm. Entonces, otro punto que hizo la señora Jackie es que los números nacionales para ayuda, también de las agencias y las organizaciones sin fines de lucros que trabaja el condado, tienen la habilidad de accesar el Language Link otra vez, que es algo que los conecta. Y también muchas agencias tienen el material en inglés y español para asegurarse que todas las personas que necesitan la ayuda en el condado la puedan agarrar y puedan mantenerse seguros. So before you go to the next question, I just wanted to emphasize that, again, status does not deny individuals from seeking services.
from providers in Prince George's County. So no matter what your status is, you need to be safe, and we can work with you to establish safety. Y otro punto muy importante que queremos que todos los oyentes escuchen y que realmente sepan hoy es que su estatus migratorio no afecta su habilidad de agarrar la ayuda en situaciones como de violencia doméstica. Entonces, no le pueden negar un servicio, no hay una consecuencia involucrando inmigración, es completamente separado. Entonces, lo que quieren hoy las señoras asegurarse es que si necesita ayuda, que contacte al Departamento de Servicios de Familias o una organización como CAFI que puede darle esos servicios y no le preguntan su estatus migratorio. So I just kind of shared that, the importance of that. Because that is something that, folks may not be aware of and may prevent them from reaching out. And even, their partner may say that there is a consequence, and so there may be misinformation going on as well. You talked a little bit earlier about some of the referrals and programs, but I think it'd be really helpful for our listeners to understand the services that are out there. So if they were if they're feeling really isolated and they're trying to figure out what that next step is for them, to have an idea of the services that they can sort of tap into when they're thinking of making that plan, or if they know something that they could share to make them feel more confident in that decision. Well, I know for us, we offer advocacy, counseling, mental health, and we also have a 24/7 helpline. And I think one of the reasons why we are unique is that when someone is a victim of domestic violence, we are getting contacted in order to reach out to that person. So if they provide the right phone number, the right address, we're committed to reaching out very quickly, because we do work in partnership with law enforcement, although we're a community-based organization. And sometimes just working with someone, finding out who their support system is or was, because, maybe they no longer have that support system, be it here or in another state, really can help that person, gain more strength to get out. The other thing I'll mention too is even we have a financial assistance program, and we do a lot of work with that with Department of Family Services too, because when someone is ready to leave, they may need an immediate hotel stay. They may need transportation to get to the hotel, and or even in terms of assistance in relocating. Entonces, la pregunta era, ¿qué recursos hay para los residentes que están pensando en salir de una situación o que saben a alguien que están tratando de salir de una situación donde hay abuso? Entonces, la señora Arlene de CAFI compartió con nosotros que su organización da, como defensores, da ayuda para la salud mental. Tiene servicios las 24 horas, los 7 días de la semana. Y también trabajan cercana con la policía. Digamos, si a uno llama y hace un reporte, estoy en una situación donde mi esposa o quien sea está abusando de mí, la organización les da esa información, y si usted comparte con las autoridades su información correcta, como su número de teléfono o su dirección, ellos hacen todo lo posible para hacer contacto con usted lo más pronto posible y para ayudar a identificar si tiene, quién o quiénes eran su apoyo, si es acá local o si es afuera del estado.
Y también trabajan con usted para hacer como un plan financiero. Ellos reconocen que tal vez necesita ayuda con un hotel, que necesite tal vez transportación para llegar al hotel. Entonces, le ayuda a hacer un plan para asegurar que usted se pueda ir y que esté seguro. Y entonces, otra vez, quieren que sepan que está la ayuda allí. And I'll just add that Ms. Arlene talked about the financial ability to provide assistance, but another important thing I think your listeners should walk away with is that we both offer safety planning in our advocacy. Mm-hmm. And while we recognize that survivors may not be ready to leave, that having a really good safety plan is important, because leaving your abuser, it puts you at most risk in that relationship. And again, the financial assistance is available even in the safety planning portion of their planning portion. So it may not be that they're actually ready to exit, but our ability to help stabilize the family until they are ready is important as well. Entonces, lo que compartió la señora Jackie es que también ofrecen servicios como un plan de seguridad, porque a veces a este punto la persona tal vez no esté lista para irse todavía, pero puedes empezar a hacer ese plan. ¿Qué va a ser? ¿Cómo se va a ver cuando usted se vaya? Y en esos momentos es importante tener un plan, porque es el momento donde puede ser peligroso para el sobreviviente que esté siendo víctima de abuso. Entonces le ayudan a hacer un plan que incluye la parte financiera, pero también incluye pasos para asegurar su seguridad. Entonces, por favor, hay el apoyo acá. Y solo tiene que así buscar ayuda, y hay personas que quieren ayudar. So I shared with the listeners, and also just, letting them know that there are sort of these trusted safety networks available to them, and that if they are in that part, maybe they're not ready to leave yet, but they're thinking of it, that they can start making that plan and be guided through that process, because it can be scary. Mm-hmm. So there's also this component that is sort of the empowering part, right? I think leaving is really empowering, and just this whole conversation. But someone, a resident, can also become an advocate for others who are in these situations. And so could you share with us a little bit about those opportunities and why they are important and what they look like? Well, for us, we do recruit volunteers from, the local communities. And I think it's important because everyone has to play a part in terms of eliminating domestic violence. And if people understand where the resources are, how to call them, how to even intervene safely, all of that can help a survivor when they decide to leave or when they have to leave. And so educating the community on what domestic violence is, what it looks like, how you can intervene is very important. I may live in an apartment and hear something above and not know what to do. And so we do recruit for our helpline, for court companions to get, to support the survivors, as well as even down to volunteers who follow up with survivors after 6 months. Entonces, lo que compartió la señora Arlene es que su organización sí busca por voluntarios, y que todos nosotros tenemos una parte en terminar con la violencia doméstica. Entonces, se enfocan en educar la comunidad, en educar si uno ve algo pasando, que una persona esté pasando una situación donde alguien lo está abusando, cómo uno puede intervenir en esa situación. Tal vez también como un ejemplo es si vive en un apartamento y usted oye algo, ¿cuáles son esos pasos que usted puede hacer para poder ayudar a esa persona?
También tiene oportunidades como ayudar a un sobreviviente, también contactando a ese sobreviviente después de 6 meses, ¿verdad? Irse es en un momento, pero todavía hay un largo camino que las personas todavía necesitan ese apoyo. I will add just one other volunteer opportunity, and that's for our helpline, because it's very important if someone does pick up a call and they speak Spanish to be able to, tell their situation in their own language. And so that's another opportunity for community residents to get involved in. Y otra oportunidad importante es ayudar en la línea de emergencia, donde también necesitan personas que sean bilingües. Entonces, si alguien llama y está compartiendo su historia, que pueda ser traumática, que la persona pueda comunicarse en el lenguaje y se puedan entender. Entonces, esa es otra oportunidad donde las personas de la comunidad se pueden involucrar. And if someone wanted to get help from either CAFI or from the county, how should they get in contact with you? So they can contact our office directly by calling 301-265-8423, or they can simply just dial 211. And that's a 24-hour number where individuals can seek assistance. And then I know that Ms. Arlene also has a 24-hour. Right. And our 24-hour is 301-882-2002. And we are listed as a provider if they call 211 as well. So if they're familiar with the name, but they call 211, they can still reach us. Okay. Entonces, I know you're right now. And I also wanted to give you the 800 number. I'm not sure how broad your listeners are. 800-799-7233. Okay. Entonces, 4 números que tienen que anotar. El primero es con la Oficina de Servicios para Familia, que es el 301-265-8423. También pueden marcar donde sea que estén el 211 y en ese número le dan listas de recursos y de agencias que puedan darle la asistencia. Para la organización de la señora Arlene, que es 24 horas al día, 7 días a la semana, es el 301-882-2002. Y para la línea nacional, donde también pueden llamar para ayuda, es el 800-799-7233. And so I know we're at our time, and I just want to thank both of you for taking the time to be on here today. Very much an important conversation. So thank you to you, and thank you to our listeners for tuning in. And I'm just going to translate that really quickly. Okay. Quiero darle las gracias otra vez por esta información con la señora Jackie y la señora Arlene. Estamos muy agradecidos a nuestras invitadas y agradecidos con nuestros oyentes por su sintonía a Conexiones Comunitarias del Condado de Prince George. Si tiene alguna otra pregunta o desea obtener más información sobre lo que compartimos hoy, puede llamar al 311 o a los números que dimos anteriormente. Y voy a dar ese número de la línea de CAFI otra vez y del condado. Se puede marcar el 211 o también puede llamar al 301-882-2002. All right. Well, thank you so much again to both of you. I wish we had more time, but we are at 3:30. So thank you again, and hopefully you'll come back and be our guest again on the show to talk more about this. Sure. Thank you. Absolutely. Thank you. Thank you. Bye. Y hasta aquí el programa Conexiones Comunitarias del Condado de Prince George con Alison Flores, enlace latino del Condado de Prince George.
no se pierda un programa similar. El segundo y cuarto miércoles de 3 a 3:30 de la tarde por Radio América.